No gritaré si veo una cucaracha. Son inofensivas, no hacen nada. La próxima vez que la vea, hablaré con ella. Si me dice que no quiere volver a verme, no lloraré. Después de esto, nunca más volveré a beber. Definitivamente voy a dejar de comer dulces. Nos pasamos la vida haciendo predicciones, decidiendo de antemano cuál va a ser nuestro comportamiento. Sin embargo, muchas veces nos equivocamos. Por mucho que nos comprometamos en ser de una determinada manera, a la hora de la verdad, nuestra parte más visceral, que surge en estados de ansiedad, temor, enfado, alcohol o excitación, entre otros, nos lleva a actuar de forma contraria. En frío, olvidamos quiénes podemos llegar a ser. Pero si reflexionamos sobre la variedad de comportamientos que somos capaces de llevar a cabo según nuestro estado emocional en cada momento, veremos que no somos uno, sino muchos distintos. De hecho, la diferencia entre dos estados de ánimo en una misma persona puede ser incluso mayor que la de dos individuos en estados similares. Por tanto, podemos decir que hay una gran falta de entendimiento entre cómo pensamos y cómo nos comportamos. Ser consciente de esto puede provocar un cierto abatimiento, una sensación de impotencia y desilusión. Muchos se niegan a aceptarlo, sin embargo, vale la pena intentarlo. Los psicólogos creen que un conocimiento más profundo de quiénes somos realmente, de nuestras debilidades, puede ayudarnos a ser más felices. Somos el único animal que puede viajar mentalmente hacia su futuro, anticipar una variedad de acontecimientos y elegir el que creemos que nos hará más felices. Pero no siempre escogemos bien. Nuestras predicciones emocionales son muy defectuosas y raramente somos tan felices o infelices como nos esperábamos. Uno de los errores que cometemos es sobreestimar el efecto que nos producirán los acontecimientos. Es lo que los psicólogos llaman sesgo de impacto. Por ejemplo, pensamos que si nuestra relación de pareja se rompe, nos sentiremos mal durante mucho tiempo. Y que si nos tocase la lotería, la vida sería mucho mejor. Sin embargo, la mayoría de veces volvemos a nuestro estado emotivo basal, en un periodo relativamente corto. No es que las cosas no nos afecten, sino que cualquiera que sea su impacto psicológico, siempre es menor y menos duradero de lo que imaginamos. Una de las causas es que tenemos una gran facilidad para cambiar nuestra visión de las cosas y, por tanto, también las reacciones que éstas nos provocan. Siguiendo con el ejemplo anterior, si nuestra pareja nos abandona, la mayoría pronto empezamos a pensar que en realidad no estábamos hechos el uno para el otro. Y esto sí que lo hacemos muy bien. Pero como nunca somos conscientes de esta especie de sistema inmune psicológico, nunca lo tenemos en cuenta al imaginar cómo nos sentiremos. Otra de las razones es que tendemos a concentrar todo el futuro en ese acontecimiento y nos olvidamos de todo lo demás. Si pensamos cómo nos sentiremos un año después de la muerte de un ser querido, por ejemplo, solemos hacernos una imagen mental de su ausencia que nos provoca un gran dolor. Pero no consideramos todas las demás cosas que, aunque sean menos importantes, serán muchas y juntas diluirán el impacto principal. Podríamos pensar que deberíamos intentar corregir estos errores en la previsión emocional para actuar de una manera más racional, pero los psicólogos creen que sería un error. En primer lugar, porque no sabemos qué función pueden desempeñar. Muchos les dan un valor adaptativo. Quizás es importante creer que estaremos destrozados para siempre si nuestra descendencia muere. Y en segundo lugar, porque estos errores son comparables a las ilusiones ópticas. Por mucho que a un nivel intelectual sepamos que las líneas paralelas no convergen en el horizonte, no por ello la ilusión desaparece.
No iba mal encaminado quien dijo, el dinero no da la felicidad, pero ayuda. En los años 90, a través de un estudio en 64 países, se observó la correlación entre la renta per cápita y la felicidad subjetiva de los encuestados. Islandeses y daneses se encontraban entre los más felices, rusos y ucranianos entre los menos. Y sin embargo, en un mismo país, los ricos no son más felices que el resto. Las mayores fortunas de nuestro planeta, a pesar de conducir los mejores coches, vestir las joyas más caras y cenar en los restaurantes más lujosos, no son más felices que sus corrientes vecinos. Si se analizan los datos por individuos, qué duda cabe que la salud es lo más importante, pero también es bueno ser extrovertido. Y en cuanto al estado civil, los divorciados y viudos son menos felices que los solteros, que a su vez lo son menos que los casados. Sin embargo, a pesar de que el grado de felicidad promedio parece ir viento en popa, la realidad es que en los países industrializados las depresiones aumentan. Las causas de infelicidad son tan variadas como los individuos que las sufren. No toleramos envejecer. Nos encantaría tener el trabajo del vecino. Podemos escoger entre tantas compañías telefónicas que siempre nos parece que tenemos la más cara. El tiempo se escurre entre el trabajo, la familia y la vida social, pero no encontramos un instante para nosotros. Tal vez investigar a aquellos que dicen ser más felices nos ayude. Suelen tener seguridad en sí mismos, son optimistas, extrovertidos. La solución pasa pues por conocer nuestros puntos débiles y actuar sobre ellos. Por ejemplo, podemos esforzarnos para ser más sociales, para expresar con más facilidad qué sentimos. Y poco a poco, este esfuerzo se convertirá en una actitud personal. Ante la vorágine que el consumismo nos ofrece, con la publicidad mostrándonos las diferentes caras de la felicidad tras cada opción, tomar decisiones es un motivo más de desasosiego. Pero no podemos postergarlo, ya sea la compra de unos zapatos o el escoger un trabajo al momento perfecto porque tal vez este no exista. Y una vez tomada una decisión, no hay que seguir dándole vueltas. Toda elección tiene sus pros y contras. Debemos concentrarnos en los primeros y minimizar en lo posible los segundos. Y no olviden que la felicidad no es más que una emoción y por lo tanto un estado transitorio. Así pues, tal vez el secreto no esté en su búsqueda, sino en aprovechar cada instante de felicidad que los avatares de nuestra existencia nos permitan. ¿Pensabas que si elegir entre dos opciones es bueno, elegir entre mucho es mejor? Pues no. Hay estudios que han mostrado que una oferta amplia puede generar sufrimiento y hasta paralizar la decisión de una persona. En los países desarrollados, las personas son más ricas que nunca. La ciencia, la democracia y el capitalismo tienen y mantienen sus promesas. Sin embargo, diversos estudios revelan que las personas pueden sentirse infelices por nuevas causas. Un ejemplo, la oferta excesiva. Según el comportamiento frente a una elección, las personas se pueden clasificar en satisfacedoras y maximizadoras. Las satisfacedoras son personas que piensan, esto es suficiente para mí. Las maximizadoras, en cambio, son las personas que buscan y comparan para elegir el mejor. Imaginemos un grupo de personas a las que se ofrece 1,5 € por rellenar un cuestionario. Una vez han terminado, se les ofrece como alternativa una elegante pluma estilográfica que, según se les dice, cuesta 2 €. El 75% de los participantes prefiere la pluma. Se comportan como maximizadores. En una segunda prueba, se ofrece a los participantes el mismo 1,5 €, la misma pluma estilográfica o un par de rotuladores más baratos cuyo coste suma también 2 €. En este caso, solamente el 50% elige la pluma estilográfica. Algunos se bloquean frente a la oferta. Las personas que comparan antes de elegir, a pesar de elegir mejor, obtienen una satisfacción menor. Por una parte, frente a una oferta exagerada, falta tiempo antes de decidir, y las decisiones tomadas con prisa generan dudas, inquietudes y arrepentimiento. Esta infelicidad se puede atribuir a los costes de oportunidad de los maximizadores. Al elegir entre una oferta mucho más amplia, aparecen sensaciones que no tienen lugar cuando la oferta es menor.
Ante dos alternativas, las personas suelen comportarse como maximizadores, pero cuando la oferta es superior, los individuos se pueden quedar bloqueados y no elegir aquello que les va a dar mejor resultado. Desde tiempos inmemoriales, las fuentes de infelicidad eran la escasez y las limitaciones. Pero ahora, como nunca antes a escala tan amplia, han aparecido nuevas fuentes de inquietud, como por ejemplo la oferta superabundante. La sobrecarga puede hacerte cuestionar las decisiones incluso antes de haberlas tomado. Puede favorecer falsas expectativas y puede hacerte maldecir una decisión imperfecta. A la larga, todas estas sensaciones pueden conducir a una parálisis de decisión. Cuidado, pues, con una oferta excesiva. Probablemente, si tenemos en cuenta tus investigaciones sobre la relación del dinero con la felicidad, lo que intentamos asimilar como política de la izquierda, bueno, me refiero a aumentar los niveles de ingresos de las clases más pobres, sería una política mejor que las del centro y la derecha, que intentan aumentar los ingresos de todos. ¿Explicaría esto que una sea menos popular que la otra? Gracias a Dios no soy un científico político, porque son todavía menos felices que los parasitólogos. No me extraña. Pero el caso es que si una persona tuviera el control de la distribución de la riqueza de toda una población y el único objetivo fuera maximizar la felicidad en esa población, se debería frenar a la gente cuando ha ganado el máximo necesario para ser feliz. Si hay $100.000 en el mundo y hay 2 personas, se creará más felicidad si a cada uno se le da 50.000 que si se le da a uno 90.000 y al otro 10.000. Tú has dicho en algún lugar que la sociedad quiere que consumamos, no que seamos felices. Y las personas, en cambio, quieren ser felices. ¿Cómo podemos espabilarnos en esta paradoja o contradicción? Hay muy pocas personas que piensen que sea responsabilidad suya individual mantener viva la economía. Las personas creen que su responsabilidad consiste en maximizar su propia felicidad. A la economía, y pensamos en ella como si fuera alguien que nos mira desde arriba, no le preocupa si los consumidores son felices. Lo que le preocupa es que los consumidores consuman. La manera en que confluyen estos dos intereses consiste en que las sociedades convencen a las personas de que el consumo les traerá la felicidad. De esta manera las personas siguen consumiendo en busca de felicidad y la economía de la sociedad sigue adelante porque los consumidores van consumiendo. Se puede pensar en esto como una mentira, porque sabemos, a partir de los datos que tenemos, que el consumo sin límites no proporciona la felicidad. Daniel, dices que otra de las cosas de las que aparentemente no nos damos cuenta es que tener más posibilidades de elección no significa necesariamente ser más feliz. ¿Qué quieres decir con esto? Te puedo poner un ejemplo de un experimento, porque esto es muy fácil de demostrar de forma experimental. A un grupo de estudiantes que estaban haciendo un curso de fotografía, les explicamos cómo hacer y revelar las fotos. Al final del curso teníamos 2 fotografías maravillosas, en blanco y negro, de 8×10, de las que estaban muy orgullosos. Les dijimos que ellos se podían quedar una y que nosotros nos quedaríamos la otra. A la mitad de los estudiantes se les dijo que si cambiaban en cualquier momento de opinión y querían cambiar la foto no pasaba nada. Y a la otra mitad se les dijo que una vez que habían tomado una decisión, esta era irrevocable. Para siempre. Hicimos un seguimiento de los estudiantes, de los satisfechos que estaban con la foto que habían elegido, y no había ninguna duda en los resultados. Los que no tenían opción a cambiarla estaban más contentos. Los que tuvieron la posibilidad de cambiarla vivían en un estado de duda. Hice la elección correcta, quizá me equivoqué. Pero lo más interesante es que en nuestros experimentos, cuando se le pregunta a las personas en cuál de estas 2 condiciones anteriores te gustaría estar, siempre escogen
el poder elegir. Es decir, que esto es muy importante. Sabemos que una de las dos situaciones hace a la gente más feliz que la otra. Y sin embargo, siempre escogemos la que no nos hace feliz. Solo la ciencia es capaz de procurar la buena fortuna y el bienestar, dice Sócrates. Y es el reflejo de una creencia compartida por la mayoría de los pensadores de la antigüedad clásica. La felicidad es el bien supremo y el camino hacia ella pasa por el conocimiento de lo que es bueno. Es un bien común y único y los humanos tenemos la capacidad de buscarlo. Pero también hay excepciones. Los escépticos, por ejemplo, proponen liberarnos de la ilusión de saber qué es lo que nos hace infelices. Y dentro de la norma también hay diferencias. Aristóteles fundó una nueva disciplina, la ética, para estudiar cuál es la mejor manera de comportarse para disfrutar de una vida feliz. Y es que la felicidad aristotélica es acción, es la práctica de virtudes como la sobriedad, la generosidad, la sinceridad, etc. Para Platón, en cambio, la felicidad es un estado contemplativo del alma. A lo largo de los años, esta postura será muy afortunada y la reencontraremos, entre otros, en el pensamiento cristiano. En él, la idea de bien supremo y único adquiere el rostro y el nombre de Dios, y la auténtica felicidad es un estado interior de unión del alma con este ser supremo. El pensamiento de la edad moderna en general es más pesimista. La antigua confianza en que es posible ser feliz se debilita. Kant, por ejemplo, en el siglo XVIII no lo cree posible y ni siquiera considera la felicidad el bien supremo. Pero también hay otra diferencia notable. En la mayoría de pensadores modernos la búsqueda de la felicidad ya no es una cuestión personal, sino colectiva. Y si la sociedad impide las aspiraciones humanas, es necesario transformarla. La corriente de pensamiento que más ha insistido en sintonizar la felicidad individual con la comunitaria es el utilitarismo, que nace en el siglo XVI, pero que todavía hoy permanece vivo y activo. Se basa en una especie de aritmética de la felicidad y se trata de actuar de tal forma que se genere la mayor felicidad posible para el mayor número de personas posible. Y para eso es necesario que las leyes lo faciliten. Evidentemente, las reflexiones sobre la felicidad a lo largo de la historia del pensamiento humano son muchas más de las que caben aquí. Pero hay algo común a todas ellas, y es que la idea de que la felicidad llegue sola destaca por su ausencia. La lección de los filósofos es que se descubre a partir de un recorrido consciente, analizándonos a nosotros mismos y al mundo. Yo veo que el tema de la felicidad es un tema del individuo, de la persona, pero que la sociedad en su conjunto le importa un cuerno. O sea, que la sociedad lo que quiere es que tú consumas y compres y tengas cada vez más cosas. Y entonces el individuo que estaba metido en el tema de la felicidad se estresa, no llega. ¿Es verdad eso? ¿Tenemos una sociedad que no favorece la felicidad individual o sí? Yo diría que no solamente no la favorece, que no la favorece, sino que no deja que las personas que ahora mismo son felices en base a pequeñas cosas, y hoy en día la gente, sobre todo en Europa, se está viendo que lo que quieren es disfrutar de su familia, disfrutar de su casa, disfrutar de sus amigos. La sociedad que tenemos precisamente lo impide. En España, por ejemplo, es muy difícil ser feliz cuando tú no tienes tiempo para tener tu vida personal, cuando tú terminas de trabajar a las 8, a las 9 de la tarde. Y eso es algo que es la sociedad, la que está como empeñada en hacer lo contrario de lo que la persona necesita, que es dejarle su propio tiempo para esas pequeñas cosas, para su familia, para lo que le hace ser feliz. ¿Carlos, en esto? Sí, Carlos, en la medida que sigamos empeñados, como decíamos antes, en la búsqueda de la excelencia y sobre todo desde un plano, por ejemplo, empresarial, ¿no? Yo creo que es muy significativo. Pues evidentemente seguiremos llegando a casa a las 9, a las 10 de la noche y difícilmente podremos tener tiempo para disfrutar de todas esas pequeñas cosas que de verdad nos pueden acercar a esos estados de felicidad. Si somos capaces de ver adecuadamente, de ver lo positivo, lo agradable que tenemos en nuestro entorno, de hacer actividades que nos puedan resultar también gratificantes, seguro que nuestro estado emocional nos lo va a agradecer. Bueno, ya lo oyen y con eso tenemos que terminar. Hoy redes, 2 consejos básicos. No se crean que la felicidad es eterna, es una emoción y por lo tanto es transitoria.
Y luego, no se olviden tanto de las cosas pequeñas, seguramente sin olvidar de todo las grandes. Hasta la próxima semana.